Se vale odiar. Te odio con odio jarocho. Y yo quiero unirlo de una vez a la primera parte de hoy y dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y uno diría, pues eso no está en la escritura. Bueno, sino que tengo eco y estaba tratando de arreglarlo. Entonces, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esta frase la encontramos en la escritura, en el Nuevo Testamento, así como está ahí tal cual. Pero no se me asusten, que eso no es lo que nos enseña Dios y precisamente ese es el motivo de hoy de nuestra reunión, poder ir un poquitico más allá en la escritura y no hacer de pronto lo que este tipo de palabras fuera de su contexto nos lleva a nosotros a malinterpretar lo que dice todo el pasaje en la escritura. Pero parte de él dice, ama a tu prójimo. Yo sé que ustedes lo han escuchado muchísimo y es una frase repetida muchas veces en el Nuevo Testamento, pero lo que muy pocos saben es que esta frase, ama a tu prójimo, fue dada en el Antiguo Testamento y yo quiero mostrarles en qué parte de él. Vamos a leer Levítico 19:18. Amén. Bueno, aquí no me quedó. Aquí está el Levítico 19, el versículo 1 y 2, pero usted lo puede buscar en su Biblia Jera. Bueno, exactamente el versículo de Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que Dios le entrega a Israel por medio de Moisés. Y la manera como él inicia el discurso antes de decirles este mandato es esta que ustedes ven acá en la pantalla, que está en el versículo 1 y el versículo 2 que dicen. Dios ordenó a Moisés que le diera este mensaje a la comunidad de Israel. Yo soy el Dios de Israel y soy diferente a los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demandaciones. Amén. Esta versión dice diferente de pronto de lo que hemos escuchado un poco y es cuando la que normalmente tenemos en mente y hemos escuchado que es la versión más tradicional, la Reina Valera y otras versiones dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, en esta versión me gusta porque, o sea, cambia un poquito la forma como nos llega y lo vemos de otra manera, pero realmente es lo mismo. Lo que Dios quería hacer antes de enseñarles, de darles el mandato de que ellos debían amar a su prójimo, era decirles, Dios quiere que ustedes, al pueblo de Israel, quiere decirles a ustedes que no quiere que se parezcan a ningún otro, sino que se parezcan a Él. Dice entonces Dios, ustedes no se pueden parecer al resto. Ustedes deben ser como yo soy. A usted se lo escucha muy lejano cuando habla, dice William. Y yo le creo porque cuando yo veo la grabación a veces se le va la voz cuando Gerardo está leyendo. Debe acercarse más. Okay. Bueno, pero gracias por avisarnos, Will. Muchas gracias. Entonces estamos llamados a ser santos porque Dios lo es y espera que el pueblo lo imite. Eso era lo que él le decía al pueblo de Israel en Levítico 19, 1 y 2, antes de darles este mandato, y es que la santidad sería el resultado de imitar a Dios, y la imitación
de quienes los estaban rodeando a ellos, los llevaría a alejarse de los propósitos de Dios. Y ellos debían evitar a toda costa ser como el resto que les estaba rodeando. Entonces, ¿cómo fue que terminó pasando que este versículo que vimos al principio, ama a Dios y odia a tu enemigo? ¿Cómo fue que esta fracción terminó introduciéndose? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Terminó haciendo parte de la enseñanza de los maestros. Y es que el odio es un sentimiento opuesto a Dios. Y la palabra nos enseña que Dios es amor. Entonces es inherente a nosotros, los seres humanos, naturales, este sentimiento de odio. Y la única manera de evadirse era siendo intencionales e imitando al Dios Santo. Entonces Dios estaba hablando al pueblo de Israel y les estaba advirtiendo. Y sería la manera de trabajar en este sentimiento o más bien en esta conducta. Y que no existía otra manera de poder erradicarla de su propia humanidad. Entonces, quiero contarles que estuve meditando en lo que dice la palabra para enseñarme lo que es odiar, pero meditando en ella y escudriñando en la escritura, Dios no prohíbe odiar, sino que Él manda amar. Y quiero yo hacer hoy un paralelo entre cómo Israel lo vio, este mandato, y hoy cómo es para nosotros. Y es que de una manera muy sutil fue como esa interpretación humana de la ley terminó haciendo parte de la enseñanza de los maestros. Pero yo quiero que vamos al grano exactamente de dónde saqué yo esta pequeña fracción de la escritura, y vamos a encontrarla en Mateo 5. En parte de este pasaje vamos a encontrar que yo saqué eso que ustedes vieron en el principio de la enseñanza. Amén. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Entonces, si ustedes ven, en este pasaje no fue mentira que en la escritura dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero así como nosotros podemos llegar a caer en el error de sacar una pequeña fracción del contexto, algo muy especial sucedió. Y es que aquí, en este pasaje, Jesús exhorta al pueblo porque habían distorsionado el mandato de Dios a causa de la mala interpretación humana, que más que ser una mala interpretación, ellos habían terminado ajustando lo que Dios enseñaba en el mandato a sus necesidades. Él les enseñó a amar a su prójimo, amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Y ellos terminaron pensando o enseñando, más bien pensando que el hecho de amar a su prójimo significaba odiar a su enemigo. Y esto
entonces lo que hace Jesús es explicarles que el hecho de que ellos amaran a su prójimo no implicaba de que tenían que odiar a su enemigo. Y es que hoy en día la dificultad de esta, digamos, hablando de odio, viéndolo como más bien como una conducta o como un sentimiento, hoy en día, acuérdense que estoy haciendo un paralelo entre Israel y el Antiguo Testamento, como ellos vieron toda esta situación, y hoy en día para usted y para mí que vivimos en esta cultura, en esta época, y es que la dificultad que nosotros enfrentaríamos hoy ante el odio es que podríamos decir que este sentimiento o esta conducta es relativa y que su relatividad depende de lo que a nosotros nos conviene o de lo mal librados que podríamos llegar a salir cada uno de nosotros cuando la definimos. Y es que es tan difícil definir el odio con tantos puntos de vista. Yo estoy segura que si yo les doy definiciones, cada uno de ustedes va a pensar diferente de lo que yo pienso y todos podríamos hacer que las cosas cambiaran. Pero gracias a que tenemos la escritura, que tenemos la palabra de Dios, es la que nos puede llegar a nosotros a iluminar, a alumbrar nuestro camino para que nosotros podamos interpretar no a lo que nosotros consideremos, sino a lo que Dios hoy quiere enseñarnos. Y esto es lo que a nosotros nos dice este pasaje. Lo que Jesús hoy está enseñando es que amen a todos y que Dios da por igual a todos y que Él es nuestro ejemplo. Entonces, por lo tanto, usted y yo tenemos que ser imitadores de Él. Y yo quiero que extraigamos 3 puntos importantes con respecto al pasaje, y es que a quienes nosotros debemos amar. Ustedes lo pueden ver en el versículo 13 que dice Jera, el 43, perdón, es que 13, perdón. Ustedes han oído que se dijo, Y el 44. ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y el 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces hay varias preguntas que debemos contestar y hay varias dudas que debemos despejar para poder entender lo que Jesús quería decir. ¿Quiénes eran los enemigos? ¿Quiénes eran el prójimo? ¿Quién es el otro? ¿Quién es cualquiera? ¿Qué es odiar y qué es amar? Dependiendo de la definición que nosotros demos de esto que acabo yo de preguntar, pues nosotros vamos a poder entender el pasaje y todos estos conceptos o todas estas preguntas que nos vienen a nosotros, no podemos despejarla más que a la luz de la escritura para que podamos entender lo que Jesús quería enseñar. Y es que empecemos por el principio. ¿Y qué es odiar? El odiar terminó siendo puesto en la escritura o en la escritura no, en esa doctrina o en ese mandato de los fariseos y no fue puesto por Dios, sino que lo pusieron los hombres allí. Y si lo buscamos en la Biblia, no lo vamos a encontrar exactamente. Vamos a verlo solamente humanamente, porque es que odiar es una reacción que cada uno de nosotros podemos llegar a tener hacia otro o que otro puede llegar a tener hacia lo que nosotros hacemos. Gracias a que haya sucedido una situación hostil en nuestra contra que llegue a nosotros a despertarnos una respuesta. Y yo no sé si mi forma de expresarme puede ser clara para ustedes, pero lo que me refiero es que yo puedo llegar a sentir algo con algo que haga una persona que no es bueno, que es hostil, puede llegar a provocar en mí esa respuesta que llamaríamos odio o viceversa. Pero nosotros no podemos dejar de sentir. Es casi
imposible evitar lo que otro puede hacernos a nosotros. Y es que no depende de nosotros. Nosotros estamos sujetos a que a ser, digamos, víctimas o a ser quienes sienten el odio por cualquier tipo de reacción. Y es que Jesús dice, en otras palabras, buscando más como el origen de esta palabra prójimo, dice, ama a tu cercano. Hace parte del significado de la palabra prójimo. Ama a tu cercano, a quien se cruce en tu camino y a quien te necesite. Responder entonces positivamente ante cualquier ser y no ser indiferente a él. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Él estaba diciendo, no ignoren la necesidad, pero el ejemplo que da Jesús en la parábola que él les enseña acerca de quién es el prójimo, él utiliza el ejemplo de un hombre que era incapaz de valerse de sí mismo y de que había sido reducido gracias a la maldad de otro. ¿Y quién fue su prójimo? Según la parábola que Jesús nos da en Lucas 10, que no la vamos a leer, ustedes la pueden leer en casa, creo que está en Lucas 10, ahorita les confirmo. Entonces dice que el que fue el prójimo lo protegió cuando nadie más lo quiso hacer. Y yo no quiero ser un juez para juzgar esto, pero yo quiero mirar qué dice también la escritura acerca de eso, porque aquí hay una gran controversia y de pronto también me toca a mí. Y con respecto a las situaciones que yo vivo, sé que ustedes también muchos la viven. Y es que también Pablo habla de cierta situación donde hay personas que manipulan para obtener lo que quieren. Y Dani, es usted. Y es que yo quiero que ustedes me acompañen, porque es que a mí me parecía algo de pronto un poco peligroso que nosotros llegáramos a interpretar mal o de pronto a ver mal y a sentirnos nosotros juzgados, porque aquí me está diciendo la palabra que yo tengo que amar al prójimo, que tengo que no ser indiferente ante la necesidad del otro, pero también encuentro un contraste en la escritura donde Pablo exhorta a que habían hombres, y yo no lo quiero leer todo porque es muy largo, pero yo quiero que Gerardo nos lea solamente las partes oscuras y las rojas, pero había una situación donde habían hombres vagos que no querían trabajar y que querían aprovecharse a los demás, y yo digo que tal vez esta situación nosotros a veces decimos, ay, entonces será que tal persona que me está diciendo que le ayude, que no quiere trabajar, que tal cosa, bueno, entonces nosotros podríamos llegar a confundir la situación donde Jesús está diciendo, ama a tu prójimo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Pablo? Bueno, del 6 para que se quede completo. Bueno, está bien. Versículo en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. El 6 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No, bueno, yo entendí 6. Entonces, en la parábola del prójimo, él quiere no limitarnos en el amor. Pues Israel, como pueblo,
digamos que era un grupo cerrado, donde se clasificaban en ser o en no ser judíos, en tener opresores y enemigos políticos, y también consideraban enemigos a los recaudadores de impuestos. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque recordemos que la escritura donde Jesús habla en Mateo, les está hablando de todo este tipo de situaciones, les está hablando de sus enemigos, les está hablando de recaudadores de impuestos también en este mismo pasaje, les habla de gentiles, de judíos. Y la invitación que hace Jesús en el pasaje es a levantar la cabeza y a decirle a ese grupo tan cerrado de israelitas que solo se miraban entre ellos y que se amaban entre ellos, porque eso es lo que me dice a mí el pasaje. Dice, levanten la cabeza y den cuenta de que existen otros y que no son sus hermanos y que su amor no se debe restringir solamente a su grupo. A otros, aunque no sean de la comunidad, y cómo debería ser su actitud frente a la persecución y a la hostilidad. Y es que la respuesta de ellos ante esa clase de persecuciones y de hostilidad que estaban sufriendo, tenían que ser respuestas no violentas. Y lo contrario a eso era decir, oren por los que los persiguen. Y yo sé, o más bien digamos, no sabría yo decir quién es su prójimo hoy. Yo no sé quién es su enemigo, o a quién considera su prójimo, o a quién considera su enemigo. Pero que mientras dependa de usted y de mí, tenemos que estar en paz. Y no vivir en relaciones conflictivas. Y solo Dios podría llegar a mostrarnos quién es ese prójimo. Y es que nosotros debemos siempre tratar de tener relaciones donde se refleje el amor de Dios, orar por aquellos que nos persiguen. Debemos apartarnos de aquel que no quiere asumir su responsabilidad. Y yo sé que cualquiera que sea su caso, ayudar, orar, exhortar, ser sincero, debe estar siempre movido por el amor. Y eso era lo que les estaba diciendo a Jesús. Miren, no importa, ayuden. Yo les digo, exhorten, porque mire que Pablo les dice, no solamente en muchas ocasiones hay que ayudar, en otras ocasiones hay que exhortar, en otras ocasiones hay que apartarse. Pero siempre y cuando lo que sea que usted decida hacer, que lo que a usted lo mueva a hacer, lo que usted hizo, sea el amor. Y el segundo punto que yo veo en el pasaje que quiero que analicemos es cómo ama a Dios. Y es que Dios les pide amar a sus hermanos. Porque eso ya estaba en Levítico, recuerdan, y ahí lo dice, ama a tu prójimo. El prójimo era el cercano, su hermano. Pero él mismo les dice, es muy fácil amar a sus hermanos, a sus cercanos. O digamos que no es tan fácil en algunos momentos, hablando hasta de los mismos hermanos. Pero que esta palabra era necesaria, pues Dios la puso allí, por algo la puso. A veces pensamos que sí, es muy fácil amar a los hermanos, pero aún a veces con los mismos hermanos o los mismos creyentes también tenemos conflicto y hace falta esta palabra de parte de Dios donde nos exhorta que en medio de su pueblo no deben haber conflictos. Y Jesús les motiva primero a ver cómo es que Dios, o a observar
cómo es que Dios no tiene preferencias en el momento de dar el sol y la lluvia. Y dice que el sol y la lluvia salen o son dados por Dios ¿a quiénes? A buenos y a malos. Y es la manera como Jesús exhorta o llama al pueblo a que observemos cómo es Dios con todos para que nosotros seamos como Él. Entonces, ¿qué dice el versículo 45 y el 46? Versículos 45 y 46 de Mateo 5. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Está bien, amen a sus hermanos, pero esto no tiene ninguna diferencia con los que no se parecen a Dios. Ellos también aman a los suyos. Entonces les dice, no hay nada de difícil en que usted ame a los que lo aman. Cualquiera puede hacerlo. Entonces nuevamente los motiva a ser diferentes, a ser santos, a marcar la diferencia en su trato con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con todos. Dios es bueno y eso es lo que Él quiere que usted y yo hagamos, que seamos personas sin preferencias para amar. Entonces los enemigos pueden llegar a sacar lo peor de nosotros, o muchas personas pueden llegar a sacar lo peor de nosotros, pero es ahí donde nosotros tenemos que sacar nuestro parecido a Dios y no contestar de la misma manera. Porque nada de las cosas que usted y yo hagamos debe ser ni por contienda, no teniendo el control sobre lo que hacen los otros. A nosotros no nos debe mover lo que ellos hagan en nuestra contra, pero sí podemos tener el control sobre la forma como nosotros respondemos. Entonces, yo sé que usted no puede controlar lo que otros hacen y usted muchas veces queda ahí sin saber qué hacer o tal vez uno muchas veces se puede llegar hasta sentir culpable por ser, de pronto estar ahí en medio del conflicto. Pero nosotros se nos sale de las manos lo que otras personas pueden llegar a hacer. Pero usted y yo sí somos responsables por nuestra respuesta ante aquello que estamos recibiendo. Entonces, cuando el pilar de nuestras relaciones es el amor, no quiere decir que usted y yo andamos de flor en flor, besando y abrazando, sino que usted y yo nos mordemos la lengua. Y aunque a veces quisiéramos llegar a gritar, tenemos que contestar de manera amable o pacífica. Que el amor se indigna, pero también dice que el amor es sincero. Yo pienso que el hecho de que usted y yo digamos algo que no nos gusta, expresemos lo que sentimos, no quiere decir que usted y yo estemos odiando, porque a veces se nos hace muy difícil y yo, crean lo que lo digo primeramente por mí, no lo digo porque lo veo en otros. Pero el hecho de que seamos sinceros, que podamos expresar, nos invita a que lo hagamos con respeto. Y eso hace parte de que lo que nos mueva a nosotros tiene que ser el amor. El no golpear, el no hacer las cosas con vanagloria, el no ser soberbios. Y esto especialmente el no actuar con venganza,
y a sufrir muchas veces. Y el tercer punto es cómo llegar a lograr. Y esto lo dice Jesús en el versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Otras versiones dicen, por tanto, ser santos, así como su Padre Celestial es santo. Entonces, la santidad es la imitación de Dios, lo que llevaría al pueblo a ser diferente. Así que en la manera como Dios da inicio al discurso, en el pasado, recuerden que así iniciamos, sería la única manera de no ser como los demás. Recuerdan que cuando Dios habla por medio de Moisés y antes de decirles, amen a su prójimo como a sí mismo, lo primero que les dijo es, yo les voy a decir algo, pero ustedes solamente van a poder lograrlo cuando ustedes me imiten a mí, porque yo soy santo y así como yo soy santo, quiero que ustedes lo sean. Y en la otra versión dice, porque ustedes no pueden ser como los demás. Entonces, es lo mismo. Jesús dice, usted puede lograrlo o ustedes pueden lograrlo cuando sean imitadores de la perfección de Dios. Imitar a nuestro Padre Celestial nos lleva a nosotros a que seamos personas intencionales. Cuando amamos, podemos amar como Él ama. Cuando nosotros, en medio de aquellas relaciones cercanas o lejanas, estamos imitándole. O cuando ese tipo de relaciones en las cuales no tenemos acuerdo, ese tipo de relaciones que son, digamos, un poco diferentes, lo que nosotros nos está invitando a la palabra, lo que nosotros nos está invitando a la palabra es que, o lo que enseña Jesús, es que detrás de toda relación tiene que estar el amor. Y que el amor derriba toda mala intención humana. Entonces, el odio, yo digo que, digamos que estos son sentimientos como antagónicos, y mientras que el amor es conducido por Dios en medio de nuestras vidas, el odio es incitado al contrario, porque por la falta de amor, y es alimentado por el deseo humano de sobresalir, de venganza, de rencor. Pero contrario entonces a esto, el amor es el que debe trascender. ¿En dónde? En medio de nuestras relaciones. Y solo así podemos llegar a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a no contestar mal por mal. Y digamos que casi termino con lo que siempre les digo. Cristo es nuestro mayor ejemplo y hoy nuestra mayor muestra de amor. Y cuando nosotros lo imitamos a Él, veremos el amor como el pilar de todo lo que hacemos. Pues Él por amor entregó su vida e hizo todo movido gracias al amor. Enseñó por amor, perdonó por amor, y fue el amor de Dios en Él. Y gracias a esa fuente, usted y yo también la necesitamos. Es esa fuente, el amor. Es Dios nuestra fuente. Y si usted y yo no tenemos suficiente, porque a veces digamos que no nos alcanza o sentimos que con nuestro amor no podemos, ya sabemos que Dios es amor, que Dios es nuestra fuente. Y que cuando Dios vive en usted o en mí, esa fuente es la que a nosotros nos permite que podamos dar de aquello que nosotros no tenemos.
porque es una fuente que ni siquiera se agota, que no es escasa y que está disponible para usted y para mí, que es el amor de Dios, y es el amor de Dios en nosotros lo que nosotros tenemos que reflejar ante los demás. Amén. Amén. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá.